Éxodo capítulo 12, el verso 1 al verso 13. Dice la Escritura: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablá a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. Y tomarán de la sangre y la pondrán entre los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y en aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarás de él hasta mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados y vuestros pies, vuestro bordón en vuestras manos. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El día de hoy vamos a compartir el último tema de la serie Primicias Proféticas, tema que se titula Las primicias te revelan la visión. Levante su mano derecha y diga conmigo: las primicias me revelan la visión. Amén. Ahora vamos a leer un poco el contexto, hablar un poco del contexto del libro de Éxodo. Dios usa a un hombre llamado José, hijo de Jacob, para que la nación de Israel llegara a Egipto. Amén. Y Dios usa esas circunstancias muy fuertes, como la envidia de los hermanos de José, también la conspiración para matarlo, para ser vendido como un esclavo en los ismaelitas que comerciaban esclavos con Egipto. Así que José fue vendido y fue llevado a Egipto, pero aunque llegó en circunstancias difíciles, circunstancias muy fuertes, el propósito de Dios era muy grande. Debemos recordar que José era un soñador. José era un visionario que recibía los sueños de Dios. Después de pasar por un proceso del Señor, ya José estaba listo, ya José había madurado, y el Señor le da la sabiduría para interpretar el sueño del faraón. Y ese sueño del faraón anunciaba 7 años de abundancia y anunciaba 7 años de escasez. José, con la sabiduría de Dios, le da una estrategia al faraón y le dice que en los 7 años de abundancia ahorre el 20% de la cosecha. Así que cuando viniera el tiempo de la escasez, Egipto tuviera abundancia en medio de la escasez. Así que el faraón, al ver la sabiduría de José, le da la autoridad para gobernar todo Egipto. Solamente el faraón era más grande que José. Todos se inclinaban, todos se sujetaban, todos obedecían
a José porque él era el gran visionario y el soñador de Dios, un hombre lleno de sabiduría. Ahora, si leemos en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 1, el verso 12, Éxodo capítulo 1, el verso 5 al verso 7, dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremos, y se llenó de ellos la tierra. Entonces, cuando murió José y toda esa generación, el legado y la herencia que le dejó a la nación de Israel, ¿cuál fue? Éxodo 1, 6. Fructificaron, o sea, le dio una herencia de frutos, una herencia de multiplicación, una herencia de aumento, le dio el poder del aumento. Y cuando en Éxodo capítulo 1, verso 6 dice que fueron fortalecidos en extremo, quiere decir que la nación de Israel llegó a ser más próspera, más bendecida, más abundante que el pueblo de Egipto. Y dice la Escritura que la tierra se llenó de ellos. Pero cuando murió José, en la nación de Israel murió el visionario, murió el soñador, murió el hombre de la visión. Cuando murió el hombre que el Señor usaba para darle dirección al pueblo, al momento que murió la visión. Y en ese momento, en vez del pueblo buscar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios, ellos se alejaron completamente de Dios y empezaron a adorar a los dioses de Egipto. Al ver la prosperidad que le había dejado José, al ver la abundancia que le había dejado el visionario, empezaron a vivir en la vanidad de Egipto, se olvidaron de Dios. Y por esa razón y por esa causa cayeron en opresión y cayeron en esclavitud. Recordemos que por causa de José, el soñador, el visionario de Dios, el pueblo de Dios no murió de hambre. La nación de Israel en los 7 años de escasez, tenía prosperidad, tenía abundancia a causa de José. Pero cuando murió el visionario, perdieron la libertad, perdieron la prosperidad, cayeron en esclavitud, y no solamente en esclavitud, sino en opresión, trabajo duro y amargura. Éxodo capítulo 1, verso 11 al 14. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimía, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo, en todo servicio, el cual lo obligaban con rigor. Por causa de alejarse de Dios, por causa de no seguir la visión del visionario, cayeron en opresión, cayeron en esclavitud y cayeron en amargura. Entonces, a veces cuando por causa de una visión, por causa de un visionario, una persona escogida que recibe la palabra, que recibe la visión, que recibe la estrategia, la gente es guardada, la gente es protegida, las familias son cubiertas, las familias están bajo cobertura, las familias o la iglesia tiene dirección, las familias, la iglesia tiene visión, tiene crecimiento, tiene revelación, tiene dones, tiene ministerio. ¿Cuántos dicen amén? A través de la visión que Dios le da a visionarios, familias enteras han sido restauradas, familias enteras han sido salvadas, los enfermos han sido sanados. ¿Cuántos dicen amén? Las personas que no tenían casa tienen casa, la gente que no tenía negocio tiene negocio, tiene prosperidad,
tantas cosas que el Señor nos ha dado a través de esta casa apostólica, a través de la visión, a través del sueño de Dios y a través de los visionarios que Dios ha puesto en medio de la congregación. Ahora debemos entender algo. El soñador de Dios o el visionario de Dios no recibe los sueños de Dios para su exaltación. El visionario de Dios no recibe el sueño de Dios para su promoción. Por un momento lo pensó José. José, cuando recibió el sueño de Dios, pensaba que Dios lo iba a exaltar por encima y que era algo personal. Lo pensaron sus hermanos, incluso lo pensaron sus padres. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. El verso 5 al 11. Génesis 37 del verso 5 al verso 11. Dice: y soñó José un sueño, lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y le dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaron al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño. He aquí el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre les reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre, tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea, José recibía el sueño de Dios, pero él pensaba que el exaltado en ese sueño iba a ser él, que ese sueño iba a ser para beneficio de él, y sus hermanos lo pensaron, y aún su padre. Pero luego de todo el proceso que pasó José, que lo vendieron como esclavos, tanto José y su familia entendieron que los sueños y la visión de Dios no es para exaltación personal, sino para preservación, bendición y liberación de toda la familia. Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45. El verso 4 al verso 7. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. Porque ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales no habrá ni arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. El sueño de Dios y la visión de Dios no es personal. El sueño de Dios y la visión de Dios no es para nuestra exaltación. Es más, el sueño de Dios y la visión de Dios en un visionario ni siquiera es la visión del visionario, es la visión de Dios, es el sueño de Dios, es el propósito de Dios para bendición de toda la iglesia, para bendición de todas las familias que están en este lugar. Vamos a aplaudir más fuerte a nuestro Dios y a nuestro Señor. Entonces, un visionario no es el dueño de la visión. El dueño de la visión es Dios. Un visionario es un administrador, es un receptor, administrador de la visión de Dios, que trae como beneficio para todo el pueblo. El beneficiado de una visión de Dios para una iglesia en un visionario no es el beneficio del visionario, es el beneficio de la iglesia del Señor. El sueño y la visión de Dios trae preservación de la posteridad, trae bendición a las generaciones. Escuchen, una visión, un sueño de Dios, una palabra de un visionario, de un apóstol,
trae bendición en medio de la crisis, porque no es la palabra del apóstol, es la palabra de Dios a través de un apóstol. ¿Cuántos dicen amén? Trae gran liberación, trae fruto, trae multiplicación, trae aumento. Si usted cree la palabra, si usted cree la dirección de Dios, si usted cree lo que Dios está hablando, Dios te va a bendecir en medio de las crisis. Dios va a ir delante de ti, te va a abrir puertas. Escúchame, Dios va a abrir caminos donde no los hay. Dios va a hacer grandes cosas en medio de su pueblo. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Pero ¿qué sucede cuando muere en nosotros la visión de Dios? O muere la lealtad al visionario que el Señor estableció. Sucede lo que sucedió la nación de Israel. Murió José, murió aquella generación. No había un líder que le dijera al pueblo: busquen de Dios, adoren a Dios, sirvan a Dios. Ellos se vieron prósperos, se vieron bendecidos. Dijeron: ya no necesitamos a Dios porque estamos prósperos, estamos bendecidos, estamos fortalecidos, vamos a dejar a Dios. Siguieron la corriente de Egipto, adoraron los ídolos y ¿qué cayeron? En esclavitud, miseria, opresión y amargura. Entonces nosotros no podemos dejar la visión de Dios. Nosotros no podemos dejar la visión que el Señor nos ha entregado. Porque si dejamos la visión de Dios, habrá esclavitud, opresión, amargura, necesidad, como lo que le pasó a la nación de Israel. Así que cuando una generación no es fiel a la visión de Dios, cuando una generación ha olvidado de adorar a Dios, ha dejado de poner al Señor en el primer lugar, cuando hay una generación que se ha dejado arrastrar por el mundo y el pecado, tiene que nacer una nueva generación que sea leal y que sea fiel a la visión de Dios. Ahora, el mismo Faraón entendía: se va a levantar una generación que sí va a seguir el legado de José, pero yo no voy a permitir que esa generación nazca. Por esa razón levantó un decreto para matar a los niños. Vamos a leer Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, el verso 22. Entonces Faraón mandó a todo un pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Amén. Entonces el enemigo trata de que no se levanten generaciones fieles y leales a la palabra de Dios, a la visión de Dios y a los visionarios que Dios levanta. Pero Dios siempre guarda una generación y protege una generación de los planes de las tinieblas. Por eso Dios le guardó la vida a un niño llamado Moisés, que él era el que iba a seguir el legado de José. Él era el que iba a cargar con la visión de Dios. Y por esa razón Dios respaldó a Moisés con milagros, con prodigios, como profeta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque él se mantuvo fiel a la visión de José, el soñador. Entonces nosotros necesitamos gente que sea fiel, que sea leal a la visión que Dios ha puesto en esta casa apostólica. Debemos ser gente fiel y leal a los visionarios, a los soñadores que Dios ha puesto en esta congregación. Debemos seguir las enseñanzas, debemos seguir la palabra, debemos seguir la gran visión que el Señor nos ha dado, porque esto nos ha traído bendición, esto nos ha traído libertad, esto nos ha traído posteridad. ¿Cuántos dicen amén? Esto nos ha traído un propósito grande, y aún en medio de la escasez, aún en medio de los problemas, Dios nos va a sostener, porque cuando Dios pone una visión en nosotros, Dios nos va a traer provisión, Dios va a traer respaldo, y grandes cosas van a suceder en medio del pueblo de Dios. Vamos a aplaudir fuerte a nuestro Dios y a nuestro Señor. A ver, aplaude fuerte a tu Rey. Dios es bueno, Dios es grande. Seguir la palabra profética, seguir la palabra apostólica te guarda, te protege, te provee en tiempo de escasez. Así le pasó a Egipto.
y aún a la familia de Jacob por causa de un soñador, por causa de un visionario, por causa de alguien de entendimiento. Egipto tenía abundancia en medio de la escasez y la familia de Jacob tenía prosperidad en medio de la escasez. Una palabra te puede liberar de tiempo de escasez. Puede haber escasez para otro, pero la escasez, si usted cree la palabra de Dios, si usted se llena de fe, si llena del Espíritu Santo, la escasez no va a poder tocar tu familia, pase lo que pase. Así se las cosas estén levantándose fuertemente, Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No hay justo desamparado. Dios no te va a desamparar, Dios te va a bendecir y la palabra de Dios se va a cumplir en nosotros. A ver, aplaude fuerte al Señor. Aplaude, 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 aplaude fuerte al Señor. Dios, a través de José, un visionario, protegió a Egipto, protegió a la familia de Jacob. Dios, a través de Moisés, un visionario que recibió la visión de una zarza ardiente, recibió la visión de la libertad de la nación de Israel de la opresión de Egipto. En medio del desierto, el pueblo de Dios no le faltó nada. En el desierto no se enfermaban. En el desierto no tenían calor, porque el Señor le puso un aire acondicionado arriba. Una nube que los protegía del sol. Y en la noche donde el desierto hay frío, le puso calefacción, una nube de fuego. No se morían de frío. ¿Cuántos dicen amén? No compraban ropa porque la ropa no se le dañaba. La ropa, dice la Biblia, que crecía con ellos. No había enfermo en sus tribus. En medio del desierto tenían carne. En medio del desierto tenían pan. En medio del desierto tenían Nestí. En medio del desierto tenían bebida, tenían comida, tenían ropa. No les necesitaban medicina. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios lo hizo eso en el antiguo pacto, que es un pacto inferior, nosotros estamos en el nuevo pacto, que es un mejor pacto con mejores promesas. Escuche bien, crea en el Señor, porque en medio del desierto, en medio de la escasez, Dios nos va a bendecir. Si usted lo cree, aplauda fuerte al Señor. Si no se consigue medicina, Dios no va a permitir que tú te enfermes. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a proveer, Dios te va a sanar, Dios va a hacer grandes cosas en la iglesia. Pero la iglesia tiene que seguir la visión de Dios. Si fuera usted, estuviera gritando y aplaudiendo fuerte al Señor. Si usted ve a una persona sentada, dile: ¿qué haces ahí sentado? Levántate, exalta, alaba al Señor, porque grandes cosas Dios va a hacer con nosotros. Grita y aplaude fuerte al Rey. Aleluya. Dios es bueno. Se pueden sentar. Mientras el pueblo de Israel creía en Moisés, el visionario, Dios los bendijo en el desierto. Pero en el momento que murmuraron contra Moisés, se quejaron. Moisés se equivocó. Vamos a regresar a Egipto. Y no creyeron, vagaron en el desierto 40 años y murieron. Y Dios tuvo que levantar una nueva generación que sí creyera en Moisés, que sí creyera en la palabra, para poder entrar en la dimensión que fluye leche y miel. Entonces Moisés, como visionario, entendió que el pueblo, para ser libre de la esclavitud, tenía que volver a adorar y tenía que volver a servir al Señor. Éxodo capítulo 5, verso 1 al verso 3. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. El faraón dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues
ahora camino de 3 días en el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros peste o espada. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando Moisés le dijo: nosotros necesitamos ir al desierto a celebrar fiesta, a adorar y a servir al Señor? El faraón se endureció porque no quería que el pueblo adorara y sirviera al Señor. Y después Dios usó a Moisés para que enviara 9 plagas sobre el faraón y sobre Egipto. Pero en vez de ablandar el corazón el faraón para dejar al pueblo ir a adorar y servir al Señor, el faraón se endureció más. Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11, el verso 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del faraón, pues Jehová había endurecido el corazón del faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de Egipto. Dios hizo milagros, Dios hizo prodigios, plagas, juicio. Y en vez de decir el faraón: ya yo sé que Dios es poderoso, Dios es grande, voy a dejarlos adorar, no, se endureció más, se volvió más duro. Entonces imagínense la frustración y la depresión de Moisés. Imagínense la frustración y la depresión de todo el pueblo, que después de tantas señales, después de tantos prodigios, en vez de ver el corazón blando al faraón para que la gente fuera a adorar y servir a Dios al desierto, como que las señales y los prodigios lo endurecieron más. ¿Están aquí? Pero escuche bien esto: pero en tiempos donde todo parece endurecido, donde todo parece más difícil, el Señor le dice al pueblo de Israel: este será el primer mes para vosotros, el primer mes del año. Éxodo capítulo 12, verso 2. Este mes os será el principio de los meses para vosotros, será el primero en los meses del año. O sea, lo que el Señor le estaba diciendo, o nos dice también a nosotros, que cuando todo está endurecido, cuando parece que no hay salida, cuando parece que no hay respuesta a tu problema personal, al problema de tu familia, al problema de tu negocio, el endurecimiento lo que te anuncia es que lo que viene para nosotros, lo que viene para ti, lo que viene para la familia, lo que viene para la nueva Jerusalén, lo que viene para las naciones de la tierra es un nuevo tiempo. Lo que viene para ti es una nueva época. Lo que viene para ti es un nuevo tiempo profético que va a traer apertura, porque todo lo que estaba cerrado, todo lo que estaba endurecido, lo que te anuncia es que viene algo grande para ti. Si usted cree esto, déle ese fuerte aplauso al Señor. Aplaude fuerte al Señor. Dile a la persona que tiene a tu lado: ves todo duro, ves todo endurecido, ves todo difícil. Dios te está anunciando: viene un nuevo tiempo para nosotros. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Viene un nuevo tiempo que va a traer una apertura, porque todo lo primero trae apertura a nuestras vidas. Grite y aplaude fuerte al Señor. Sigue aplaudiendo en esta hora. Dios es bueno. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: no te endurezcas, porque lo que viene es un nuevo tiempo. Algo nuevo viene a favor de nuestras vidas. Y lo que te estoy diciendo no es motivación, sino una revelación del corazón de Dios. Viene un tiempo nuevo para la nueva Jerusalén. Amén. Se pueden sentar. Ahora, la nación de Israel estaba empobrecida. ¿Por qué estaba empobrecida? Por causa de la opresión de Egipto y del faraón. Pero a pesar de la pobreza, el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo
que levanten y sacrifiquen un cordero por familia. Éxodo capítulo 12, el verso 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Porque la ofrenda de sacrificio es aquella que tú das en medio de la necesidad. Se lo voy a volver a decir. La ofrenda de sacrificio es aquella que tú das en medio de la necesidad. Porque imagínense la familia pobre, la familia en escasez, y Moisés a través de Dios le pide un cordero. O sea, era una ofrenda bastante fuerte. De repente era su sustento. De repente era lo que iba a suplir la necesidad por 1 o 2 meses. Y Dios le dice: quiero que me des un cordero por familia. Porque la ofrenda de sacrificio es una ofrenda grande que tú vas a dar. Es una primicia, es lo mejor, es lo más excelente. Que esa ofrenda anuncie un nuevo tiempo para tu vida. Y por eso tú lo das en fe, porque tú vas a entender que la escasez, la miseria, la pobreza no es para ti, sino que esa ofrenda anuncia un nuevo tiempo de abundancia y de bendición para ti y para los tuyos. Amén. Porque si ellos iban a dar esa ofrenda, iban a seguir en pobreza y en miseria, no la dan. Pero ellos tuvieron que tener fe. La ofrenda de sacrificio es aquella que te cuesta dar. Que cuando tú la das te suenan todos los huesos. Pero es lo que trae un nuevo tiempo. Es lo que trae libertad. Es lo que trae prosperidad para tu familia. Entonces, en tiempos difíciles es muy importante que nosotros no perdamos el compañerismo. Levante sus 2 manos, diga conmigo: en tiempo difícil no voy a perder el compañerismo. Levante sus 2 manos, diga conmigo: en tiempos difíciles no voy a permitir que la circunstancia me vuelva un egoísta. Levante sus 2 manos, diga conmigo: en tiempos difíciles voy a compartir lo que tengo con mi prójimo. Éxodo capítulo 12, verso 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el cordero de la persona, conforme al comer de cada uno haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, si tu familia es pequeña y el cordero es muy grande, invita a un vecino, invita a tu prójimo. O sea, si tú tienes demasiado, si Dios te ha bendecido, no es para que te lo comas tú mismo, sino para poder compartir con las demás personas. No dejemos que la circunstancia nos vuelva una persona egoísta. Vamos a compartir lo que tenemos, tanto lo espiritual como lo material, porque Dios hará grandes cosas con nosotros. Y número 5, es muy importante consagrar nuestra casa y nuestra familia para el Señor en este tiempo a través de la sangre de Cristo. Éxodo capítulo 12, verso 7. Éxodo 12, verso 7, y después vamos a leer Éxodo 12, capítulo 13. Éxodo 12, verso 7 dice: y tomarás de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Éxodo 12, verso 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces la sangre del cordero aplicada, ese cordero que ellos van a sacrificar, no dejaría que la peste ni la muerte y ninguna plaga entrara en esa casa. Ahora, si nosotros, escuche bien, con fe, adoramos en nuestras casas, comemos la palabra de Dios, porque el pueblo de Israel tenía que comer el cordero, y según Juan 1:29, el cordero de Dios, para nosotros el cordero de Dios es Cristo. Si nosotros comemos la palabra y activamos el poder de la sangre de Cristo en nuestras casas, ningún mal, ninguna enfermedad, ninguna maldición,
Ninguna escasez, ninguna pobreza podrá entrar en tu casa. Y si lo dice la palabra de Dios, yo lo creo fielmente. Y si usted lo cree, ningún mal va a tocar tu casa y tu morada. Mire lo que dice la palabra en el Salmo 91. Salmo 91, el verso 10. Salmo 91, el verso 10. No te sobrevendrá mal y ninguna plaga tocará tu morada. Yo quiero que se lo mires a la persona que tiene a tu lado y dile, no te sobrevendrá ningún mal. Dile, la maldición, la enfermedad, la escasez, ningún mal, ni brujería, ni hechicería podrá tocar tu casa. Levante sus dos manos, porque nuestra casa está cubierta con la sangre de Cristo. Yo no sé si hay gente que crea la palabra. Y Éxodo capítulo 12, el verso 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando venga la enfermedad a tu casa y la sangre de Cristo está en tu casa, tú haces el altar familiar, tú tienes una vida de adoración al Señor, tu familia camina en santidad, la enfermedad va a pasar de largo. Las tinieblas, si hay demonios que quieran atacar nuestras casas, nuestra familia, los demonios no podrán entrar en nuestras casas. Los demonios van a tener que pasar de largo. ¿Cuánto dicen amén? Si es un tiempo de necesidad y de escasez, la escasez no va a poder tocar tu casa. Si usted lo cree, si usted cree fielmente esta palabra, la pobreza, la miseria no podrá tocar tu casa. La pobreza va a pasar de largo, la deuda va a pasar de largo. ¿Cuánto dicen amén? La maldad, la maldición, la hechicería, la brujería va a pasar de largo. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Pero se tiene que levantar un pueblo que crea esto, que crea la palabra para que lo viva y lo disfruta. Grita y aplaude fuerte al Rey. Si yo fuera usted, estuviera celebrando en esta hora. Grita, alaba al Señor en este momento. Usted, escuche bien, levante su mano. Yo puedo ver los pensamientos de la gente. Eso ya lo sé. Lo sabe, pero no lo vives porque no lo crees. Porque está en tu cabeza está así llena de información. Pero exprime tu cabeza para que baje tu corazón. Lo creas y lo vivas. Lo crees, escucha bien, lo sabes, pero no lo vives. ¿Saben una cosa? La dimensión de esta palabra tiene la gracia y tiene el poder, no solamente para que lo sepas, sino para que en medio de la necesidad de este año lo puedas vivir. ¿Cuánto dicen amén? La enfermedad no va a tocar mi casa. A ver, dile a la persona que tiene a tu lado, la enfermedad, la pobreza, la miseria, los demonios no van a entrar en nuestra casa. Nuestra casa va a ser bendecida por Dios. Vamos a gritar y vamos a aplaudir fuerte al Señor. Sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo. Vamos a alabar a nuestro Dios. Levante sus dos manos. Éxodo 12:12, porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, hombres, bestias, y ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto. Escuche bien, lo que tú no das para Dios, cuando tu hogar no pone a Dios en el primer lugar, vas a ser escogido para que el juicio de Dios caiga sobre tu casa. ¿Por qué Dios hirió los primogénitos de Egipto? Porque ellos no daban gloria a Dios. Ellos no adoraban a Dios. Solamente en casas y familias completas que adoren a Dios, la maldad, la enfermedad, la maldición, la pobreza pasará de largo. Por eso se tiene que levantar una generación de familia que ponga a Dios en el primer lugar. Diga: Señor, yo te voy a dar el primer lugar, y por eso la plaga, la enfermedad, la miseria, la deuda no podrá tocar mi familia.
Sigue aplaudiendo fuerte a tu Dios. Sigue aplaudiendo fuerte a tu Señor en esta hora. Oh, tú eres bendito, Señor. Tú eres santo, Padre. Cierre tus ojos y aplaude y dale la alabanza a tu Señor. Él es digno de nuestra alabanza. Tú eres lo primero para nosotros, Señor. A ti te exaltamos, te damos la gloria, la honra en nuestras vidas, en nuestras casas, en la iglesia. Tú eres nuestra cabeza. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Tú eres nuestro protector. Podemos habitar bajo la sombra de tus alas. Tú nos arropas con tu abrigo omnipotente. Sigue aplaudiendo en esta hora. En el nombre de Jesús yo declaro que esta es una mañana de libertad. Que es una mañana de rompimiento. Que se desatan los milagros, que se desatan las sanidades, que las tinieblas se están yendo de tu vida, se están yendo de tu casa en esta hora. Que toda raíz, toda cizaña está siendo arrancada. Oh, sigue aplaudiendo en esta hora. Que hay cadenas que se están rompiendo. Que Dios mismo está ejecutando su juicio contra los principados, contra las potestades. Que hay ángeles que están batallando por nosotros. Sigue gritando y sigue aplaudiendo fuerte al Rey. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres grande. Oh, santo eres, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea tu nombre. Abre tu boca en esta hora y alaba al Señor. Abre tu boca y exáltale en esta hora. Habla las lenguas del Espíritu. Aplaude, alaba al Señor en este momento. Oh, santo eres, Señor. Aleluya. Por eso Éxodo capítulo 12. Tomen asiento. Éxodo capítulo 12, el verso 19. Dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, así de extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. O sea, nosotros estamos en un tiempo de sacar la levadura del pecado de nuestra casa. Estamos en un tiempo de sacar la levadura de la religión, de sacar la levadura de la hipocresía y ser sinceros con el Señor. Por eso en Primera de Corintios capítulo 5, el verso 7 al verso 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Saquemos la religión, saquemos la hipocresía, saquemos el pecado, saquemos la codicia, la avaricia de nuestras casas. Y Dios va a proteger nuestra casa. ¿Cuál fue el resultado del altar familiar para la nación de Israel? Número 1, fueron libres para adorar y para servir al Señor. Éxodo capítulo 12, el verso 31 y 32 dice: e hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y le dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros los hijos de Israel, e id
y servir a Jehová, como habéis dicho. Tomad vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, y bendecirme a mí también. Fueron libres. ¿Por qué nosotros, Cristo nos libertó? ¿Por qué somos libres del pecado? ¿Por qué somos libres de las tinieblas? ¿Por qué nosotros anhelamos libertad? Porque queremos ser libres para adorar, para darle lo mejor al Señor. Queremos ser libres para servir, para predicar, para testificar. Ese es el propósito de nuestra libertad. Porque si tú eres libre sin ningún propósito, eres un esclavo. Pero si tú eres libre, quiero libertad, quiero tener libertad financiera para congregarme, para servir al Señor, para invertir, para bendecir a la gente, para tener, los libros, eso de bendición de mi casa. Apóstol, aquí está una ofrenda, vamos a imprimir libros. Apóstol, aquí hay una ofrenda para imprimir el altar familiar. Para eso queremos libertad financiera, para eso queremos ser libres. ¿Saben para qué? Queremos ser libres para servir y para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el verdadero propósito de la libertad. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. La nación de Israel, después que fue oprimida financieramente, salió con plata, oro y vestido. Éxodo capítulo 12, verso 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios aljaba de plata, de oro y de vestido. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuantos pedían, y así despojaron a los egipcios. Levante sus dos manos bien en alto y crea esta palabra. La gente que te oprime financieramente va a ser la gente que tú vas a despojar. La gente que te oprime financieramente, de ahí van a salir todas las finanzas para tu vida, para tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus dos manos, diga conmigo: vamos a ser libres para adorar, vamos a ser libres para servir. Y escuche bien, levante sus dos manos: vamos a ser libres financieramente, porque si usted cree esta palabra de una manera sobrenatural, Dios te va a sorprender en esta misma semana. Aplaude fuerte al Señor. Entonces nuestra visión es que todas las familias de la Nueva Jerusalén hagan el altar familiar. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: todo ese poder, toda esa revelación viene de un fundamento. Levante su mano derecha: el altar familiar. Lo sabes, lo conoces, pero no crees. Porque si llegamos a creer solamente el 30% de este fundamento eterno, no nos para nadie. Y no vas a pasar necesidad. Dios va a proteger tu casa. Por eso todas las familias que están aquí, el día de mañana hagan el altar familiar. Este día Ever se compromete a subir el altar familiar. No se preocupe que no lo va a subir mañana a las 8 de la noche. Hoy mismo lo va a subir para que usted tenga el altar familiar, para que el día de mañana usted haga el altar familiar, porque creo fielmente que con este entendimiento, con este refrescar de esos principios, el altar familiar de mañana va a ser súper poderoso. Amén. Entonces haga el altar familiar, agarre un sobre, ahorita no, sino mañana. Agarre un sobre y ponga el cordero ahí en el sobre. Un cordero por familia, porque un altar familiar sin ofrenda no es altar familiar. Ahí está el altar, y en el altar ¿qué hay que poner? Una ofrenda. Tu ofrenda de adoración, tu ofrenda de fe, pero también tu ofrenda de generosidad. Y ese reporte no se lo dé a nadie. Tráigalo usted mismo aquí a la plataforma, a la cesta. Colóquelo usted mismo, o envíe a un familiar de confianza que usted sabe que no va a agarrar esa ofrenda. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces lamentablemente usted le da su reporte a alguien y a veces por la necesidad
se pierde usted maldice a la persona a quien le da el sobre y se maldice usted mismo. Entonces es preferible, dile a la persona es preferible que tú traigas personalmente y entregues tu altar familiar. Levante sus dos manos, diga conmigo, no le voy a entregar ese reporte a nadie. Todos los vamos a traer aquí al alfolí en los días de servicio, jueves y los días domingos. Amén. También estamos en un tiempo de invitar gente nueva que no conoce al Señor. Amén. Es importante que de repente se te hace difícil asistir a las casas de salvación. Invites personas nuevas, porque hay mucha gente que necesita la palabra. También es tiempo de caminar en la visión de casa de salvación, que van a estar en diferentes sectores. Vamos a publicar los sectores de la casa de salvación para que usted asista. Y en esa casa de salvación va a haber sanidades, va a haber liberaciones. Ahí de una manera muy personal vamos a orar por tus necesidades, vamos a orar por tu familia, porque es necesario que el Señor Jesús entre en nuestras casas. Y cuando el Señor Jesús entre en nuestra casa, el Señor va a decir, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Póngase sobre sus pies. Levante sus dos manos en esta hora. Levante sus dos manos. Escuche bien la visión de las casas de salvación, el altar familiar, lo que Dios va a hacer en nuestra familia. La visión de la Nueva Jerusalén es familia. No es una visión que pasó de moda. No puede pasar de moda porque es un fundamento establecido en la palabra. Es la herramienta. Es el arma que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Es la visión de Dios. Lo único que yo soy es un receptor de esa visión. Amén. Soy un administrador de esa visión, pero yo les voy a decir lo que Dios me dice. Y en este tiempo, en el mes de febrero, no soltemos el altar familiar, no soltemos el trabajo en las casas, porque grandes cosas Dios va a hacer en nuestras casas y en la casa que nosotros vamos a llevar el evangelio del reino. Levante sus dos manos. Padre, te doy alabanza. Señor, toda la gloria, toda la honra es para ti. Señor, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Padre, porque tú siempre, Señor, nos enfoca en lo que tú quieres, Señor. Señor, tú nos llevas a la visión, oh Dios. Padre, si habíamos olvidado la visión, habíamos olvidado, Señor, el trabajo en las casas, el altar familiar, la visión de familia, te pedimos perdón, Señor. Padre, vemos lo poderoso que es, Señor, la visión, la palabra, Señor, el altar familiar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que se establezca este fundamento en el espíritu de cada persona que está en este lugar, Señor. Oh, Barama Shatarabakai. Padre, que no vea que esto es un ritual, algún ritual, Señor, que no vean que es un método, Señor, que vean que es un fundamento eterno. Padre, levante sus dos manos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que haya revelación de esta palabra, Señor, y no solamente revelación de esta palabra, Señor, sino fe en esta palabra. Padre, que este conocimiento baje de nuestra mente a nuestro corazón, Señor, que podamos creer de corazón, oh Dios mío, para ver los resultados de esta palabra, para ver los beneficios, Señor, de adorarte en familia, Señor. Así como, Señor, la casa de Obed-Edom trajo, Señor, y recibió tu presencia, y fueron bendecidos Obed-Edom, su casa y todo lo que tenía, Señor, en 3 meses. Nosotros creemos, Señor, que si tu presencia se manifiesta en nuestras casas, si tu presencia se manifiesta en nuestra familia, vamos a ver 3 meses de bendición. Vamos a ver en febrero, marzo, abril, serán meses de bendición para nosotros, para nuestra familia, Señor. Oh Padre, te alabamos, te exaltamos. Yo te pido, Señor, que derribe la fortaleza, que derribe los obstáculos, la incredulidad, y que la gente crea, Señor, para que pueda haber milagros en las casas, para que puedan haber sanidades, liberaciones, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesús.